esta segunda parte de este mensaje que hemos titulado Permanece en tu statuto quo. La expresión, hermanos, statuto quo es una expresión latina que indica el estado o la situación en que se encuentra una persona o la situación o el estado en que se encuentran las cosas en un momento determinado. Y ya aquí en 1 Corintios capítulo 7, en este capítulo, ya hemos visto que el apóstol Pablo está respondiendo a las preguntas con relación a los problemas matrimoniales. Hay dos posibilidades por las cuales estos problemas existían. Primero, la influencia del estilo de vida de los corintios. Si ustedes recuerdan, hemos mencionado que la ciudad de Corinto era una de las atracciones que la hacía tan popular, era el templo que se había erigido a una diosa llamada Afrodita, de la cual ahí mismo en ese templo tenía 1000 sacerdotisas que eran prostitutas. Y hagamos de cuenta que en esos tiempos Corinto era como hoy en día Las Vegas. Toda la gente, ¿verdad?, era atraída específicamente por ese templo, porque por toda la inmoralidad sexual. Entonces muchos de los cristianos en estos tiempos venían de ese trasfondo, ¿okay? Pues se puede decir que todos tal vez venían de ese trasfondo, ya que Corinto está situada en Grecia, y Grecia, pues con toda la influencia y su cultura, estaba bajo todo este tipo de libertinaje. Muy bien. Y tal vez por eso, esta es una de las razones que Pablo aconseja específicamente a los solteros para que se casaran, ¿verdad? Y él les dice, si no tienen ustedes el don de continencia, mejor cásense que estarse quemando. Es lo que les dice Pablo. Entonces, si esa fue, ¿verdad?, una de las razones por las cuales Pablo contesta o da estos consejos, está bien. Tal vez otra idea, ¿verdad?, pudo haber sido con relación del por qué se estaba levantando este problema con los matrimonios. Era tal vez la influencia del ascetismo en aquellos tiempos. Y hemos hablado acerca de esta secta, era una secta de los judíos, la cual, ¿verdad?, estas personas proclamaban una doctrina en la cual ellos creían que si tú te abstenías del sexo, si tú te abstenías de la intimidad sexual, específicamente en relación con las parejas, ¿verdad?, podías lograr una espiritualidad a un nivel más alto, ¿okay? Entonces, esto, ¿verdad?, a consecuencia de esto, había parejas aquí en la ciudad de Corinto, en esta iglesia de Corinto específicamente, que estaban tomando ciertas decisiones que no eran muy saludables para el matrimonio, como el hecho, por ejemplo, de negarse el uno al otro en la intimidad. Y por eso es que Pablo les aconseja, ¿verdad?, que no se negaran el uno al otro. Si ustedes recuerdan ahí en ese versículo, en uno de los versículos, Pablo les aconseja, no se nieguen el uno al otro, a menos que fuera, escuchen, por un tiempo determinado, siempre y cuando el objetivo fuera buscar a Dios sosegadamente en la oración. Y después de un tiempo, ¿verdad?, pudieran regresar a sus deberes conyugales para que no cayeran en la tentación. Entonces Pablo les da el consejo a estos matrimonios. Por otro lado, había otras parejas que estaban considerando el divorcio. Y a esto, ¿verdad?, por la misma razón de que, hey, te voy a dejar porque sabes que voy a dedicarle más mi vida a Dios y Dios me puede usar mejor y voy a ser más santo, voy a ser más espiritual, así que no tenemos que divorciar. Entonces Pablo les dice no, le dice un no, ¿verdad? No, ustedes no pueden divorciarse, tú no puedes dejar a tu esposa, tú no puedes dejar a tu esposo, no pueden hacer eso. Y luego Pablo hace mención de que esto que les estaba diciendo no era un mandato de él, sino que era un mandato de el mismo Señor Jesucristo. Jesús dijo, lo que Dios ha juntado, no lo venga a separar el hombre. ¿Okay? Entonces Pablo hace mención de esto y les dice, ¿verdad? No, ustedes no se pueden separar. Es un mandato de Cristo que ustedes permanezcan juntos. Viendo esto, todo esto, hermanos, detenidamente nos damos cuenta que el deseo de Dios es que las parejas
permanezcan juntas. Ese es el deseo de Dios. Y que no se divorcien. Por eso Pablo prosigue y nos enseña en los versículos 17 al 28, de lo cual ya los hemos leído en el pasado. Y nos dice, ¿verdad?, que sea en el estado en que nos hayamos encontrado cuando nos convertimos a Cristo, en ese estado necesitamos permanecer. Necesitamos permanecer. Así que vamos a leer aquí nuevamente estos versículos. No vamos a leerlos todos, solamente hasta donde voy a compartir con ustedes la palabra, pero vamos a agarrar nuevamente el versículo 17 y vamos a leer hasta el versículo 23. Si ustedes van conmigo ahí, dice la Escritura, capítulo 7 de Primera de Corintios, del versículo 17 hasta el 23. Dice: pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga esto, ordenó en todas las iglesias. Versículo 18, fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Versículo 19, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el ¿qué? El guardar los mandamientos de Dios. Versículo 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Versículo 21, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Versículo 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Versículo 23, por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Este es el pasaje ahorita en que me voy a enfocar aquí en estos 4 versículos, del versículo 20 hasta el versículo 23. Entonces, hermanos, una cosa que debemos aclarar nuevamente es que Pablo, en este pasaje, como ya hemos leído, Pablo no se refiere, ¿verdad? No se está refiriendo a cambiar, no se refiere a quedarse o permanecer en el mismo estado espiritual. Algo que tenemos que entender, ¿verdad?, es que tanto lo moral como lo espiritual tienen que progresar, tienen que cambiar. Nuestras vidas, ¿verdad?, si están en Cristo, no pueden ser las mismas. No podemos decir, ¿verdad?, si tener la misma madurez espiritual, ¿verdad?, de un año, ¿verdad?, si han pasado 10 años y decir, pues no he crecido, no he crecido, mi relación con el Señor sigue siendo la misma, no he crecido, no he sido usado por el Señor, sigo siendo el mismo conocimiento que tenía cuando empecé, ¿verdad?, mi vida cristiana. No, el cristiano, hermanos, el creyente, el que está en Cristo necesita crecer, necesita cambiar, necesita ser transformado, necesita ir progresando en su vida espiritual. Y aquí en este pasaje Pablo no se está refiriendo a eso, ¿ok? Muy bien, ya hemos visto entonces detenidamente la semana pasada, el domingo pasado, los versículos 17 al 19, donde Pablo, escuche, nos habla acerca de un principio. El principio es ahí en el versículo 17, si ustedes van conmigo, dice, pero cada uno, como el Señor que le repartió y como Dios llamó a cada uno, dice, así haga. En otras palabras, como otra versión lo dice, cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor le haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. En otras palabras, ¿verdad?, añadiendo ahí, en el estado en que tú te encontrabas cuando fuiste salvo, así Dios, ¿verdad?, quiere, ¿verdad?, que permanezcas. Entonces, para poder comprender este principio, primero debemos comprender la base sobre la que se basa este principio. Este principio, hermanos, tenemos que entender lo siguiente: está fundado en la soberanía de Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Este principio, ¿verdad? Si Dios dice, así como te llamé, ¿verdad?, en tu estado social, así yo quiero que tú prosigas hasta que yo decida cuándo te voy a sacar de ahí. Entonces, eso, hermanos, cuando vemos ese principio, estamos viendo que Dios es soberano, Dios tiene el control de las cosas y no, escúchame bien, no tenemos por qué preocuparnos, no tenemos por qué mortificarnos, no tenemos, ¿verdad?, por qué estar ahí desesperado, ¿cuándo voy a salir de esta situación o cómo voy a salir? Dios tiene el control. Es cierto, tenemos que buscar a Dios, buscar la dirección de Dios para que Él en su debido tiempo nos saque
de esa situación. Muy bien. Este principio, hermanos, es tan vital que Pablo hace mención de ello en 3 ocasiones en este pasaje, ¿okay?, que acabamos de leer. Bueno, no todo lo leímos, pero leímos una parte de ello, pero en los versículos 17, 20 y 24, Pablo hace mención de este principio. Así que en cada uno de ellos lo aplica a un ejemplo diferente. Primeramente, Pablo aplica este principio en el aspecto religioso o nacional. En otras palabras, a las personas que estaban circuncidadas y a las personas que estaban incircuncidadas. En otras palabras, ¿verdad? Esto se está refiriendo, cuando se habla de circuncidados, se está refiriendo a los judíos. Cuando se habla de incircuncidados, se está refiriendo a los que no son judíos, de cualquier otra nación. Y eso lo estuvimos mirando la semana pasada, el domingo pasado. Entonces, quiero decirte esto, Dios no te mira diferente. Por eso Pablo dice, la circuncisión nada es, la incircuncisión nada es tampoco, sino el obedecer los mandatos del Señor. Eso es lo que mira Dios. Ahora, hermanos, ya que les he dado un poquito de repaso, ¿verdad? Hemos repasado un poquito lo que vimos ya anteriormente. Vamos a enfocarnos en los siguientes 4 versículos. Vamos a ir ahí ahora al versículo 20. Esta es la segunda vez que Pablo hace mención de este principio. Versículo 20 dice lo siguiente: cada uno en el estado en que fue llamado, ¿qué dice? En él ¿qué? En él se quede. Es la segunda vez, escuchen, que Pablo hace mención de este principio. Muy bien. Ahora, Pablo lo va a aplicar a un área diferente. ¿Cuál es esta área? Es el área de la esclavitud o el área de la servidumbre, a lo que le llamamos a esto el estatuto social de cada persona. Vamos a ir ahí ahora a los versículos 21 al 23. Dice lo siguiente: ¿fuiste llamado siendo esclavo? Dice, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procura lo que, procura lo más. Versículo 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. La pregunta que podemos hacernos en esta tarde: ¿por qué Pablo aplica este principio a los esclavos? ¿Por qué Pablo aplica este principio de así como fuisteis llamado al Señor, así debes de permanecer? ¿Por qué lo aplica a los esclavos? ¿Por qué lo aplica a la esclavitud? Notemos que probablemente este era el estado social, escúcheme bien, o el estatuto quo, en el cual muchos creyentes se encontraban. No había una posición social más grande dentro del mundo antiguo que ser, escúcheme bien, ser un esclavo. Era una de las posiciones más bajas que podía existir en los tiempos antiguos. Un esclavo no tenía ningún derecho. Toda su vida estaba en las manos de su amo. Un esclavo se podía comprar o vender legalmente a voluntad de su amo. Los golpeaban, los maltrataban, a otros los mataban, dependiendo de la clase de amo que tuvieran. A un esclavo se le consideraba básicamente una propiedad, así como lo es una vaca o lo es cualquier objeto. Con esto, ¿verdad? Quiero decir lo siguiente, hermanos: no todos los esclavos eran tratados de la misma manera, porque había amos que eran buenos, trataban bien a sus esclavos, pero desafortunadamente eran muy pocos esos. La mayoría trataban a sus esclavos de muy mala manera. Entonces, una cosa que es importante saber aquí con referencia a lo que Pablo está mencionando acerca de los esclavos, de la esclavitud, hermanos, es que debemos entender que en la ciudad de Corinto, la cual fue una ciudad que se encontraba, ¿verdad?, esta iglesia, la cual Pablo fundó, esta ciudad fue reconstruida por el Imperio Romano. Y algo interesante una información importante acerca de esto, de que se reconstruyó por el Imperio Romano. Se dice que en los tiempos del Imperio Romano, escuche, 2/3 de la población del Imperio Romano eran esclavos. Entonces la mayor parte del Imperio Romano estaba formado por esclavos. Por eso es que usted ve todas esas construcciones lindas y hermosas que se ven, por ejemplo, en las películas. Todo eso fue construido por esclavos,
pura esclavitud. Y precisamente Roma, el Imperio Romano, tenía tanto poder que tenían bajo su servicio, ¿verdad? Casi los 2/3 partes de la población y eran esclavos. Entonces, esto nos da a entender, ¿verdad?, que en los tiempos de Pablo, en las iglesias que tanto él fundó como sus colegas fundaron, existían cristianos que eran esclavos. Eran esclavos. Por esta razón, Pablo en estos versículos pone como ejemplo la esclavitud. Por eso es que aplica este principio a los esclavos. Por eso es que Pablo, ¿verdad?, le da consejos a los esclavos y también a los amos en una de sus cartas. Si usted lee Efesios, si usted lee Colosenses, si usted lee Primera de Timoteo, usted va a entender y va a ver cómo Pablo le da consejos tanto a los esclavos como a los amos. Por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 1 a 2, Pablo le dice lo siguiente a Timoteo. Cuando le da los consejos, le dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Es lo que Pablo está aconsejando a los esclavos de aquellos tiempos. Versículo 2. Y los que tienen amos creyentes, escuche, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Y luego Pablo dice: esto enseña y exhorta. Entonces vemos esa razón. Esa es la razón por la cual Pablo habla acerca de los esclavos. Aplica este principio, ¿verdad?, de que si te convertiste a Cristo cuando eras esclavo, hey, permanece así. No te preocupes, no te desesperes, ten paciencia. Dios se va a hacer cargo de eso. ¿Tienes un amo malo? Dios se va a hacer cargo. Tú haz tu parte como un hijo de Dios y Dios se va a hacer cargo del resto. Entonces, viendo ahí el versículo 21, nuevamente, ¿verdad? Cuando Pablo dice: fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. En otras palabras, no te preocupes. No te preocupes. Dos cosas importantes, hermanos, en este versículo 21. Primeramente, Pablo dice: fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. En otras palabras, no te preocupes. Piense usted aquí por un momento, ¿cuál sería la actitud de un esclavo si se hacía cristiano? ¿Cómo podía servir al Señor una persona que estaba esclavizada específicamente, ¿verdad? Era cristiano y estaba bajo la esclavitud y estaba bajo la opresión de un amo que tenía ídolos paganos. ¿Cómo podía ser su actitud hacia esa persona? Lo que Pablo nos dice aquí es que si eres cristiano y esclavo, no debes de preocuparte, hermanos. No debes de preocuparte, ¿por qué? Por no tener tu libertad. No es motivo de gran preocupación. Básicamente es lo que Pablo les está aconsejando a los esclavos. No te preocupes. Esto, hermanos, no significaba que si aquel esclavo, ¿verdad?, se le ofrecía, ¿verdad?, su libertad, no se le permitía aprovechar esa gran oportunidad de ser libre. Pablo continúa en este versículo diciendo: hey, si puedes hacerte libre, hazlo. ¿Okay? Pero si no puedes ser libre, no dejes que tu falta de libertad te venga a arruinar el gozo. No dejes que tu falta de libertad te venga a molestar. ¿Cómo es posible, hermanos, tener una actitud así? Yo creo que a veces parece imposible, ¿no? Yo no sé si ustedes se pusieran los zapatos de un esclavo y escuchando a tu padre espiritual, como en este caso al apóstol Pablo, ¿verdad?, dando consejos, o a los pastores. ¿Cómo voy a poder tener paciencia con este amo que tengo así? Quisiera a veces hasta ahorcarlo, así, de verdad, me sale el viejo hombre y de verdad quisiera hasta hacer algo ahí. Pero Pablo, les dice: tranquilo, no dejes que esa falta de libertad te venga a arruinar ese gozo que Cristo te da. Si soy esclavo, piensa en esto, es porque el Dios que me ama y se entregó por mí decidió que yo debiera ser esclavo. Algo difícil para aceptar. Si estoy en prisión, entonces es porque Jesús quiere que esté allí y es para mejor. Es para mí, ¿verdad? Es para su gloria. Si estoy en medio de una situación difícil, es porque Dios ha diseñado esa situación para traer gloria a su nombre a través de mis circunstancias.
¿Alguna vez te has pensado eso? ¿Cómo te encuentras en tu empleo, en el empleo donde estás ahorita? Tal vez has estado ahí ya por algún tiempo, tal vez has estado por un corto tiempo y ya estás desesperado que te quieres salir de ese lugar. Pero ¿alguna vez te has puesto a pensar que Dios te tiene allí por algún propósito? ¿Una vez te has puesto a pensar, hey, con todo lo que pasa, tal vez no tienes un buen manager, tal vez los compañeros de trabajo no te tratan bien, o tal vez tienes algunas riñas ahí, ¿verdad?, con el personal, pero te has puesto a pensar que tal vez Dios te quiere allí para que el nombre de Dios sea glorificado? Pero ¿cómo es eso, pastor? ¿Cómo es que me voy a quedar así? ¿Cómo es? ¿Cómo voy a aguantar esta situación ahí? Volviendo otra vez al principio, hermanos, acuérdate, Dios tiene en control tu situación. ¿Querrá decir esto, hermanos, que ahí me voy a quedar siempre? ¿Que siempre Dios ahí me va a querer? Puede ser, yo no sé. Pero escucha, el punto que Pablo hace aquí es que no te mortifiques. Llévalo en oración a Dios. Llévalo en oración a Dios. Clama a Dios para que te dé dirección. Y en el momento oportuno puedas tú dar el paso decisivo. Tal vez para salir de ahí. Tal vez para buscar un nuevo empleo. Tal vez para que Dios haga algo y cambien ese manager también. Yo no sé. Dios es grande y puede hacer cosas grandes así de ese tamaño, hermanos. Sí. No sé. Pero esto lo aplico, ¿verdad?, con la segunda parte de este versículo que hemos leído aquí, este versículo 21, que es la segunda parte, dice, pero también, Pablo dice, si puedes hacerte libre, procúralo más. En otras palabras, ¿verdad?, como otra versión lo dice, aunque si tienes la oportunidad de liberarte, debes aprovecharla. Pablo insta, escuche bien, a que si esa persona puede ser liberada, debería aprovechar la oportunidad. Entonces, cuando se habla, ¿verdad?, de aprovechar la oportunidad, hermanos, para hacerte libre, para salir adelante, Pablo no está diciendo, levanta una gran revolución ahí y levanta una gran protesta y empieza a hacer daños en la compañía donde estás, empieza a hacer cualquier cosa. Pablo no está hablando, ¿verdad?, y diciendo a los esclavos, levanta una gran insurrección, ¿verdad?, insurrección, perdón, y libérate a base de la fuerza, de la violencia. Pablo no habla de esto, y no podemos tomar, ¿verdad?, esa escritura y aplicarlo de esa manera. Hoy en día, con todo lo que está sucediendo en estos últimos días, nos damos cuenta que esas marchas, ¿verdad?, que están haciendo, desafortunadamente, podemos decir desde nuestra perspectiva, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero desde mi perspectiva personal, hermano, no están haciendo nada de beneficio. Desafortunadamente, los llamados BLM, Black Lives Matter, no hacen ninguna diferencia. No hacen ninguna diferencia, para nada. Desafortunadamente, si ustedes miran, ellos mismos destruyen propiedades de su propia raza, de su propio color. ¿Cuál es la diferencia que están haciendo? Y yo tengo un problema con ese eslogan, Black Lives Matter. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo siempre he pensado, all lives matter. Todas las vidas importan, no solamente los de color. Todas las vidas, sea blanco, sea asiático, sea hispano, sea negro, de cualquier. Todas las vidas importan. Para mí ese eslogan está equivocado. Pero desafortunadamente, ¿verdad?, con todo lo que está pasando, ¿verdad?, vemos que no hay ningún beneficio y que la manera en que ellos están tratando de hacer oír su voz es de una manera que desafortunadamente Cristo no aprueba, hermanos. Martin Luther King, ¿cuántos de ustedes conocen de él? Yo creo que todos aquí saben quién fue este hombre. Fue el hombre que peleó por la igualdad de los derechos civiles humanos. Y este hombre nos ha dejado un gran legado. Nos dejó un gran legado. Su legado, escuche bien, se basó en un movimiento, en gran parte, escuche, no violento.
Si ustedes leen historia, ver la historia de él, se van a dar cuenta que el movimiento que él levantó, las protestas, las marchas que él levantó, a pesar de una sociedad, ¿verdad?, que en la mayor parte lo que quería era violencia y demostrar al gobierno que estaba equivocado, pero de una manera violenta, haciendo guerra y todo eso. Él dijo, no, lo vamos a hacer pacíficamente. Y es increíble, hermanos, después ya de varias décadas, que después que se terminó todo eso, podemos ver que su legado dejó una gran marca y que de esta manera el gobierno accedió a tener más cuidado con esto y a darles, ¿verdad?, lo que estaban pidiendo. Hoy en día, ¿verdad?, podemos ver que ya hay ciertas cosas ahí que todavía están en desbalance, pero escuche, el punto que quiero hacer aquí es que este hombre nos ha dado un buen ejemplo. El buen ejemplo de que si queremos de verdad protestar en algo, si queremos de verdad demostrar al gobierno que están equivocados, podemos hacerlo pacíficamente. No hay necesidad de levantar una insurrección, no hay necesidad de levantarnos, ¿verdad?, en guerra, no hay necesidad. Recuerde esto, Dios, dice la Escritura, Dios, dice él, mía es la venganza. Él va a tomar parte, él va a traer a todos a juicio, hermanos. Él va a traer a todos a juicio. Entonces, aplicando esto a nuestro día, hermanos, notemos lo siguiente, el apóstol Pablo no está cerrándose a la idea, ¿verdad?, de quedarte siempre donde estás. Por eso Pablo dice, hey, si tienes la oportunidad de hacerte libre, hazlo, pero hazlo bien. Hazlo de buena manera, hazlo dependiendo de Dios. No lo hagas de una manera mala que va a dar un mal testimonio, que vas a dar un mal ejemplo, una mala reputación a Cristo Jesús. Hazlo bien dependiendo de Dios. Entonces, Pablo insta, ¿verdad?, que si puedes hacerte libre, aprovecha la oportunidad. Un ejemplo, hermanos, que puedo aplicar aquí hoy en tu diario vivir, así como en el mío, es, por ejemplo, una vez más poniendo ese ejemplo de tu trabajo. Te quiero decir hoy en esta tarde que si tienes la oportunidad de obtener una posición, si tienes la oportunidad de obtener un mejor puesto en tu carrera o en tu profesión, si tienes la oportunidad de ejercer una nueva carrera, si tienes la oportunidad de tal vez de empezar un nuevo negocio, si tienes la oportunidad tal vez de obtener tu residencia, que yo sé que muchos están en una situación así, te quiero decir, hazlo. Si hay la oportunidad, hazlo. Dios no desea que te quedes siempre siendo la misma persona, pero hazlo al tiempo de Dios. Como he dicho, llévalo en oración a Dios y hazlo correctamente, hazlo con integridad, hazlo con honestidad para que el nombre de Cristo sea glorificado. Amén. Por eso es que Pablo continúa aquí ahora. Vamos al versículo 22. Nos dice, porque en el Señor fue llamado, el que fue llamado, dice, siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es, escuchen, de Cristo. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? ¿Qué quiere decir Pablo con que, hey, si soy esclavo, entonces soy libre en el Señor, pero si soy libre, entonces soy esclavo de Cristo? ¿Cómo es esto? Primeramente, cuando Pablo nos dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, lo que está diciendo es que si cuando le entregamos nuestra vida al Señor, éramos esclavos, nuestro estado civil o social, no nos debe preocupar, no nos debe mortificar, teniendo este consuelo, hermanos. En Cristo somos libres. Somos libres. En Cristo somos libres. Tal vez tú puedas estar aquí diciendo, pero ¿libres de qué? Yo nunca he sido esclavo de ninguno. Yo nunca he sido esclavo de nadie. Así que, ¿de qué voy a ser libre? Bueno, somos libres, hermanos, del pecado y somos libres de la muerte. Para eso Cristo nos vino a traer la libertad. Si usted va a Juan capítulo 8, se recorre ese pasaje donde los fariseos están levantando un argumento aquí con Jesús, y Jesús agarra y les dice a los judíos
que habían creído, dice en él, aquí es lo que nos dice Juan, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Versículo 32, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Versículo 33, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Jesús le responde, de cierto os digo que todo aquel que hace, escuche, pecado, esclavo del pecado es. Versículo 35, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Versículo 36, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, lo que Pablo está hablando aquí, ¿verdad? En este versículo que hemos leído aquí en el versículo 22, si fuiste llamado, si eras esclavo y fuiste llamado, ¿verdad? Recuerda, eres libre en Cristo. Eso es lo que está refiriendo ahora Cristo Jesús aquí. En mí, ustedes tienen esa libertad. Acuérdate de eso. Estás bajo una opresión ahorita, estás pasando una situación difícil en la cual te sientes así, ¿verdad? Como, hey, no puedo salir de aquí, me siento atacado, me siento esto así por X persona, por esta persona. Recuerda, aún con todo lo que esté pasando, hermano, hermana, tú eres libre en Cristo Jesús. Y eso es lo que más cuenta. Somos libres del pecado. Somos libres de la muerte. Y eso es lo que nos debe causar el gozo grande. Estemos en la situación que nos estemos. Estemos en la situación, en las circunstancias que nos encontremos. Recordando que en Cristo tenemos esa gran libertad. Amén. Tenemos esa gran libertad. Segunda parte, el segundo punto que Pablo quiere decir en este versículo 22 con... Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. En otras palabras, lo que quiere decir es que si cuando entregamos nuestras vidas al Señor, éramos libres. En este caso, ¿verdad? Aquellos que no eran esclavos, si eran libres, Pablo les dice, hey, ten mucho cuidado, ¿okay? Yo sé que eres libre, no eres un esclavo, pero ten mucho cuidado. El hecho de que tú seas libre, eso no quiere decir que eres libre totalmente y que puedes hacer lo que te venga en gana. Y que no le tienes que rendir cuentas a ninguno. No quiere decir eso. Eres libre de acuerdo a tu estatuto social, sí, eres libre. Puedes gozar la libertad que te da el gobierno, pero tienes que recordar esto. Eres un siervo, eres una sierva de Cristo Jesús. Y por lo tanto, vive como tal. ¿Sirviendo a quién? Al Señor. Sirve al Señor. Sirviendo al Señor. Algo que quiero decir, hermanos, aquí, porque hay una idea, ¿verdad? A veces muy vaga con respecto a la libertad. No existe tal cosa como la libertad absoluta. No existe tal cosa. Muchas veces, ¿verdad? Las personas que vienen de países, ¿verdad?, donde han vivido bajo mucha opresión del gobierno, dictaduras y todo eso, piensan que Estados Unidos es una gran libertad, o países donde la democracia, ¿verdad?, donde los países son gobernados por la democracia, piensan que son libres. O muchas de las personas que son ignorantes, que en realidad no saben, no conocen acerca de tipos de gobierno, piensan, queremos libertad, queremos libertad. No hay tal cosa como libertad absoluta, hermanos. Déjame decirte, si en realidad quieres libertad absoluta, eso no se llama democracia, eso se llama anarquía. Y la anarquía, déjame decirte, es horrible. ¿Sabes por qué? Porque en el anarquismo yo puedo agarrar y decirte a cualquiera de ustedes, tu esposa me pertenece, tus hijos me pertenecen y te los voy a quitar. Y no hay ley ahí. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer lo que se me venga en gana. Eso es el anarquismo. Eso es anarquismo. Así que no existe tal cosa como libertad absoluta. Y ese es un punto, ¿verdad?, que a veces debemos de entender, o muchas personas hoy en día no entienden. Entonces cuando Pablo habla, hey, ten cuidado, eres libre, ¿verdad? Goza tu libertad en el gobierno donde estés, en la sociedad donde estés, pero recuerda, eres un siervo del Señor. Eres un siervo del Señor. En Romanos capítulo 6, Pablo habla algo acerca de lo mismo. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia?
Y luego prosigue en el versículo 17, dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma o doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, venisteis a ser, escuchen, siervos de justicia. Ya, Cristo me libertó, pero ahora soy siervo de la justicia. Versículo 22, ahí en Romanos 6, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, escuchen, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pedro también habla acerca de esto. Fíjense lo que dice en 1 de Pedro capítulo 2, con relación, ¿verdad? Que si somos libres, ¿verdad? Pero recordando que tenemos a Cristo y que somos siervos de Él. 1 de Pedro 2, versículos 15 al 16, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Versículo 16, como libres, escuche, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Esa es la manera, hermanos. ¿Cómo podía entonces en aquellos tiempos, vale la pena yo creo hacernos esta pregunta, cómo podía un esclavo obtener su libertad? Algo que necesitamos saber de la esclavitud en los tiempos de Pablo es lo siguiente. En el mundo antiguo era posible, escúchame bien, que un esclavo con un gran esfuerzo comprara su propia libertad. Había posibilidades, pero las posibilidades eran muy poquitas. Había amos, ¿verdad? Como les he dicho, que eran buenos y les daban la libertad, pero eran muy contados, muy poquitos. El gobierno podía pasar tal vez una ley en cierto tiempo y darles la libertad a los esclavos, a ciertos esclavos tal vez. Pero un esclavo, de la manera en que lo hacía, era de la siguiente: para obtener su libertad, el poco tiempo libre que tenía, porque recuerda, está bajo la esclavitud de este amo, de esta persona que lo compró, él podía aceptar ciertos trabajos que venían a él esporádicos, aunque aún así, escuche, él tenía que entregar cierto porcentaje de dinero a su amo. Entonces lo que hacía es que a través del tiempo, ¿verdad?, iba a un templo, no al templo de la sinagoga, iba a un templo pagano. Recordemos, en Corinto, por ejemplo, existían muchos templos. Iba a ese templo y a ese Dios a que él adoraba o ella adoraba, iba depositando un ahorro. Y a través de los años, este esclavo iba juntando ese dinero hasta el punto de acabalar la cantidad que era necesaria para poder comprar su libertad. Una vez que tenía ya completo el dinero, la cantidad de dinero que se requería para obtener su libertad, iba y agarraba a su amo, lo llevaba a ese templo de ese Dios al que adoraba, y el sacerdote le decía, aquí está la cantidad que este esclavo juntó, y con él está comprando su libertad. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Este amo, ¿verdad?, agarraba el dinero, y ahora escucha bien, este esclavo ahora era libre de este dueño. Pero no era libre por todo. Ahora él venía a ser un siervo de ese templo, de ese Dios a quien él adoraba. ¿Sí me están entendiendo? Esa era la manera en que los esclavos adquirían su libertad. Esta, hermanos, es la idea que Pablo está hablando aquí. Cuando Pablo habla acerca cuando Pablo habla acerca de lo que nos dice ahí en el versículo 22, de obtener la libertad, de que somos esclavos de Cristo, ¿okay? Precisamente se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a lo que Cristo hizo básicamente, cuando Él murió por nosotros. Eso es lo que Pablo está trayendo aquí en esta ilustración, en este ejemplo. El cristiano, hermanos, ha sido comprado ahora por Cristo. Si aplicamos eso ahora a esta parte de Cristo, el cristiano ha sido comprado por Cristo. Nosotros hemos sido comprados por Cristo, por lo tanto, no importa cuál sea tu condición humana, eres libre de todos los hombres. Eres libre de
todas las esclavitudes pecaminosas. Pero ahora tú le perteneces a Jesús. Vamos ahí al versículo 23 ahora. Pablo dice algo interesante con relación a lo de Cristo. Por precio fuisteis ¿qué? Comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Veamos la primera parte de este versículo. Dice, por precio fuisteis comprados. ¿Quién nos compró? Cristo. ¿Por qué nos compró? ¿Por qué nos compró? Recordemos que Él nos compró porque éramos esclavos de ¿quién? Éramos esclavos del pecado. ¿Están entendiendo, hermanos? Éramos esclavos del pecado. Y no nos compró, ¿verdad? Porque éramos especiales. No nos compró porque, oh, eres güerito, eres morenito, eres pobre, eres rico. No. Él nos compró por amor. Por eso nos compró. Entonces, recordemos que éramos esclavos del pecado y Dios, escuche, pagó un precio grande por nuestra vida. Fue un precio tan grande que ni todo el dinero, ni todo el oro, ni todas las joyas preciosas, finas, podrán pagarle a Dios lo que Él pagó por nosotros. El apóstol Pedro lo dice de esta manera. Si ustedes van allá, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19, leemos lo siguiente. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Escucha lo que dice Pedro. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Hermano, tu vida y la mía fueron comprados por Cristo Jesús. Éramos esclavos del pecado y Cristo nos miró en la condición en que estábamos y dice, yo lo voy a comprar. Ahí traemos la palabra, ¿verdad?, que conocemos como remisión. Nos redimió. Él nos redimió, nos compró, nos hizo su propiedad. Ahora somos propiedad del Señor. Ahora le pertenecemos a Cristo Jesús. Pablo lo dice también aquí mismo en esta carta, en el capítulo 6, versículo 20. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Escuche, ¿fueron ustedes comprados por precio? Por eso es que tenemos que pensar en esto, hermanos. Nuestras vidas siempre tienen que reflejar quiénes somos en Cristo Jesús. Dios no le costó cualquier cosa el habernos comprado. Por eso es que cada día que pasa, debemos de meditar, debemos reflexionar que nuestra vida, tu vida, le ha costado el sacrificio a Dios, el sacrificio de su Hijo. Con la sangre de su Hijo te compró. Por eso Pablo aquí en su carta, 1 Corintios 6, 20, dice, porque habéis sido comprados por precio, él dice, glorifiquen a Dios. Glorifican a Dios en su cuerpo, en su espíritu, los cuales no les pertenecen a ustedes, le pertenecen a Dios. Tu vida le pertenece a Dios, hermano. Así que acuérdate de eso cada vez que te levantes, cada vez que despiertes. Yo le pertenezco a Cristo. Yo le pertenezco, soy pertenencia, soy propiedad de mi Señor. Con esto aquí, hermanos, recordemos, quiero recordarles algo y lo podemos aplicar hoy en día en nuestros empleos. Seas un empleado de la compañía que seas, escucha bien lo que voy a decir aquí, ¿okay? Como propiedad de Cristo, ¿okay? Y como parte de tu labor cotidiana que tú haces y tú desarrollas y tú sirves a esa empresa, quiero decirte esto, seas un empleado de la compañía que seas, las horas que tú trabajas con esa compañía, es cierto, le pertenecen a ella. Sin embargo, quiero que recuerdes esto, Cristo te compró y por lo tanto le perteneces a Él. No solo los domingos que vienes a la iglesia, no solamente después de las horas de trabajo, 8 o 10 horas que tú trabajas en ese empleo, no importa, escúchame bien, si eres empleado de tal compañía, tú le perteneces a Cristo 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y esto quiere decir, hermanos, que en las horas de tu empleo, en esas 8 o 10 horas que tú trabajas en tu empleo,
sean en la compañía que trabajes, así sea en McDonald's, sea en Chick-fil-A, o sea en una compañía de concreto, de carpintería, no solamente eres un empleado de tal compañía, pero más que todo eres un hijo o una hija de Dios. Eres un cristiano y por lo tanto tu conducta, la cual es tu testimonio, debe ser un ejemplo para el resto de los que trabajan contigo. Amén. Como segundo punto, hermanos, aquí de este versículo 23, Pablo nos dice, no se hagan esclavos de los hombres. ¿Qué quiere decir con esto? Pablo no está hablando aquí en una manera literal, hermanos. Aunque quiero decirles que eso tal vez pudiera haber sucedido con algunos. Regresar, te hiciste, ¿verdad? Obteniste tu libertad, ya eras esclavo, obtuviste tu libertad y ahora regresas otra vez a ser un esclavo de hombre. Pero Pablo no está queriendo decir esto literalmente. El punto que Pablo está haciendo aquí, hermanos, es que, escuche bien lo que voy a decir, tengamos mucho cuidado de no dejarnos influenciar. Y después, o influenciar por personas que vienen con mentiras y después ser presas de esas mentiras o esas artimañas del hombre. Muy bien. Pablo habla acerca de esto a los Gálatas. Cuando Pablo les dice, hey, estoy bien maravillado de ustedes. Pero escuche, estaba maravillado, pero no era para exaltarlos, elogiarlos por el gran trabajo que habían hecho. Pablo estaba maravillado, básicamente estaba sorprendido, porque a pesar, después de que habían escuchado el Evangelio de Cristo, habían escuchado la verdad, ahora estos hermanos estaban dejando llevar por los legalistas. Estaban volviendo otra vez al legalismo, a las leyes mosaicas, después de haber experimentado la gracia de Cristo. Y Pablo les dice, estoy maravillado de ustedes, estoy sorprendido. Dice que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y luego ya continúa diciéndoles acerca de, hey, si viene alguien que les predica un evangelio diferente del que les hemos anunciado, que esa persona sea anatema, en otras palabras, sea maldita. ¿Okay? Por eso, hermanos, Pablo nos dice, ¿verdad? Hey, ten cuidado. Ten cuidado, no te dejes engañar. Ten cuidado de no llegar a ser esclavo de los hombres. No te dejes engañar, no te dejes influenciar por este tipo de personas. No te dejes influenciar por estas creencias y después hacerte presa de ellos. Aunque quiero decirles, hermanos, que la influencia no solamente puede ser doctrinal, se refiere a la doctrina, a una doctrina diferente. Si prestamos atención, tenemos una influencia grande del mundo. La influencia del mundo es fuerte en nuestro diario vivir. Y si no consideramos las consecuencias, una vez que nos dejamos llevar por ellas, escuchen, nos hacemos presa del mundo y después nos tornamos en esclavos de las cosas del mundo. Nos tornamos en sus esclavos. Hace 2 viernes, hablando de esclavitud y dejarse influenciar, ¿verdad?, por las corrientes del mundo. Hace 2 viernes estaba en el trabajo y mi supervisor, 2 de ellos nos dijeron, al grupo que nos quedamos ahí trabajando, nos dijeron, hey, vamos a salir temprano, queremos irnos temprano, hoy en día es fin de semana y queremos disfrutar este fin de semana de Labor Day. Y algo que nos dijeron, así que cuando ustedes terminen, ustedes me dicen a qué horas terminaron para así yo poncharles. Bueno, ese día recuerdo que hicimos varios trabajos. Yo no me quedé hasta el final, sino que hasta las 3.
Y yo les dije al resto de los compañeros de mi grupo, les dije, yo no me voy a quedar hasta las 5, yo solamente hasta las 3 porque tengo unas cosas que hacer en mi casa. Y parece ser que ya el resto del grupo desistió también, ya no quiso quedarse hasta las 5. También decidieron quedarse hasta las 3 juntamente conmigo. Entonces agarran y me dicen, ¿qué te parece si nos vamos a la casa? Y cuando lleguemos a la casa le decimos al supervisor que acabamos de salir. Y yo así entre mí pensé, no. E inmediatamente, hermanos, ¿sabe cuál fue mi posición? Les dije, no, yo puedo hablar con el supervisor y no tengan cuidado de mí, yo voy a decirle por texto que yo terminé el día de hoy y que él puede poncharme. Si ustedes gustan hacer lo que están sugiriendo, ustedes allá. Pero la verdad es que yo no me voy a arriesgar por 30 minutos de trabajo. ¿Para qué? Escucha, hermanos, el punto que quiero hacer aquí. Ellos saben que soy pastor. Ellos saben que soy cristiano. Si yo hubiera combinado, hubiera accedido a la idea de ellos, ¿dónde queda el ejemplo? ¿Dónde queda el ejemplo de ser cristiano? ¿Dónde queda eso, hermanos? El punto que quiero hacer aquí es que una vez que yo me hubiera dejado influenciar por la idea de ellos, es suficiente para hacerme presa de ellos. Es suficiente para dar un mal testimonio, un mal ejemplo de quién soy yo. Muchas veces, mis hermanos, quiero decirles, hay veces que en nuestro vivir somos influenciados por las ideas del mundo, el mundo que no conoce a Dios, y para ellos se les hace fácil hacer cosas que van en lo contrario de Dios. Y muchas veces somos influenciados y nos dejamos llevar por esas influencias y terminamos haciendo las cosas que el mundo hace. Por eso es que no hacemos ningún impacto. No hacemos ninguna diferencia en el mundo. Por eso es que cuando les empezamos a hablar a las personas de Cristo y querer, ¿verdad?, mostrar que de verdad somos cristianos, para ese punto o ese momento ya es demasiado tarde. Ya saben qué clase de personas somos. Y es un poquito tarde ya para eso. Entonces, quiero decirte en esta tarde, ten conciencia, toma conciencia de quién eres. Toma conciencia de quién eres. En Mateo encontramos algo que Jesús dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios en las riquezas, y lo mismo quiere decirte, no puedes tú estar sirviendo a las cosas del mundo y querer servir a Dios al mismo tiempo. Por eso Pablo te dice, no te hagas esclavo de los hombres, no te hagas esclavo de las ideas, de los ideales de este mundo. ¿Por qué? Porque cuando quieras tú salir de ahí, ya eres esclavo de ahí, ya no puedes salir de ahí, ya estás influenciado, ya estás... Básicamente ya te miran como uno de ellos. Y Jesús lo dice de esta manera: no puedes servir tú al mundo y a Dios. O vas a aborrecer a uno y amar al otro, o viceversa. Pablo, hermanos, después de tomar este ejemplo y aplicarlo, se va al tercer principio. Y eso lo vamos a dejar para el siguiente domingo. Inclina tu rostro y vamos a ir a Dios en oración.